grabando la clase y compartiéndoles mi pantalla. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me comentan, ¿se llega a ver la diapositiva? A ver, jóvenes, ¿se ve la diapositiva o no? Muy bien, Andy, muy bien. Muy bien, Kurumi, gracias. Entonces sí se ve la diapositiva. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Ahora vamos a ver el tema de orificios, ¿ya? Nos toca ver el tema de orificios, es un tema nuevo, ya ustedes lo han visto seguramente en la clase de teoría. Luego de orificios vamos a ver la última ecuación del movimiento de los fluidos que nos falta desarrollar, ¿no? Porque ya desarrollamos lo que es ecuación de continuidad o conservación de masa, se puede llamar cualquiera de las dos formas, está bien. También ya vimos la ecuación de la energía, ¿no? Nos faltaría desarrollar la ecuación de la conservación de cantidad de movimiento, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Son ecuaciones un poco más complejas, pero son bastante parecidas a las ecuaciones de conservación de masa, ¿ya? Entonces, si han entendido conservación de masa, conservación de cantidad de movimiento también lo van a entender, ¿ya? Pero antes de hacer eso, vamos a hacer este tema de orificios, que es un tema bastante sencillo, ¿ya? Orificios no es complicado, ¿ya? Orificios no es complicado, orificios es fácil. A comparación de los temas anteriores, el tema de orificios es bastante sencillo. Entonces lo vamos a ir viendo. A ver, vamos a ir de frente a la base teórica. A ver, voy a ponerlo en modo presentación, ¿sí? Ya. Vamos a ir de frente a la base teórica. Acá en el tema de orificios, lo que tienen que saber es que van a existir tres coeficientes, ¿ya? Van a existir tres coeficientes. Ahora les explico qué significa cada coeficiente, pero vayan teniéndolo en la memoria, ¿ya? Va a haber un coeficiente de contracción, un coeficiente de velocidad y un coeficiente de descarga, ¿ya? Cuando vamos a desarrollar el tema de orificios, vamos a trabajar con tres coeficientes. Coeficiente de descarga, coeficiente de velocidad y coeficiente de contracción, ¿ya? Tres. Ahora les voy a explicar qué significa cada uno de esos coeficientes. Por ejemplo, a ver un momento. Muy bien, a ver, vamos a continuar. A ver, por ejemplo, si yo tengo un orificio, ¿no? Como este de acá. Acá vemos un orificio. A ver, antes de eso voy a indicarles acá. Si yo tengo un orificio como esto de acá, ¿no? Esto viene a ser un orificio. Ahora, cuando sale el chorro del orificio, ¿ya? Cuando sale el chorro de agua o de cualquier otro fluido del orificio, no sale en forma vertical, ¿no? O sea, no sale de esta forma, ¿verdad? El chorro no sale así. El chorro va a salir haciendo una contracción, ¿ya? Realizando una contracción. Entonces, el chorro, jóvenes, sale de esta forma.
el chorro va a salir algo así. Ahora lo voy a poner de color azul. Va a salir así, contraído, pero nuevamente va a recuperar va a salir así y nuevamente va a recuperar su ancho original. ¿Ya? Entonces, el chorro no sale recto, el chorro sale contraído. ¿Ya? El chorro sale contraído, joven. Entonces, si yo quiero analizar, por ejemplo, si yo quiero analizar esta parte, yo cuando calcule caudales, ustedes saben cómo se calcula el caudal, ¿verdad? Caudal es igual a velocidad por el área. Pero ¿qué área voy a considerar? Por ejemplo, acá. No voy a considerar todo este área, ¿verdad? No voy a considerar todo este área. ¿Por qué? Porque el chorro no está ocupando toda la línea roja, ¿no? Solo está ocupando la línea de color azul. Este acá, ¿verdad? Solo está ocupando ese área. Por lo tanto, a este área chiquita, que es el área contraída, se le va a llamar así, área de contracción, o también le vamos a llamar el área real, porque es el área que se va a dar realmente, ¿verdad? No se va a dar este área roja, se va a dar este área de color azul, ¿sí? Esa es mi área real. Pero entonces, ¿cómo yo voy a relacionar este área roja con el área azul? Lo voy a relacionar con el coeficiente de contracción, ¿ya? Y con eso voy a obtener esta fórmula de acá, ¿ya? El área contraída, o el área real, ¿ya? Así lo vamos a llamar, área contraída o área real. Lo voy a poner de color rojo para que se vea, ¿ya? El área contraída o el área real va a ser igual al área, a este área de acá, al área total, por el coeficiente de contracción, ¿ya? Este área le podemos llamar el área teórica, ¿ya? Porque es un área que te da la teoría, pero que no es real, ¿ya? Le vamos a llamar área teórica. Por lo tanto, el área teórica por el coeficiente de contracción me va a dar el área real o el área contraída, ¿no? Y eso podemos verlo acá en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, en esa imagen, el diámetro del orificio es este, ¿ya? Este es el diámetro del orificio. Pero, como ya les dije, siempre que sale el chorro de agua de un orificio, se va a contraer, ¿verdad? Entonces, mi área real es esto de color azul, que es lo mismo que este área, ¿verdad? Pero ¿cómo relaciono ambas áreas? Este área contraída o el área que está de color azul es igual al área de color rojo multiplicado por el coeficiente de contracción, ¿ya? Así se va a calcular. Así vamos a calcular este área de acá, el área contraída. Entonces, el primer coeficiente, que es el coeficiente de contracción, nos va a servir para eso, para calcular esto, ¿no? La sección contraída del chorro de agua. Muy bien. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a evaluar el siguiente coeficiente, que era el coeficiente de velocidad, ¿no? El coeficiente de velocidad. Para eso vamos a utilizar este esquema de acá y vamos a tomar energía. Por ejemplo, si yo tomo energía acá, del punto 1 hasta acá, hasta el punto 2, ¿qué voy a obtener? Si yo tomo energía voy a obtener esto, ¿verdad? Z1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2G más presión 1 entre el peso específico. Todo eso es para el punto 1. Y para el punto 2 va a ser Z2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2G más P2 entre el peso específico más las pérdidas, ¿verdad? Más las pérdidas. Recuerdan la ecuación de Bernoulli modificado, que lo vimos la clase anterior. De acá, ¿qué obtengo? Si tomo el punto 2 como nivel de referencia,
¿Qué voy a obtener? Velocidad en el punto 1, como es un reservorio bastante grande, y eso lo vimos la semana pasada, yo puedo considerar velocidad 0. Presión atmosférica, presión 0. El Z2 es mi nivel de referencia, esto es 0. La velocidad 2 no lo conozco. La presión 2 también es atmosférica porque está saliendo, se va, ¿cierto? Y si no considero pérdidas por el momento, lo puedo eliminar, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar entonces? De esto me va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h, ¿no? Eso me va a dar, utilizando la ecuación de Bernoulli. Pero como se han dado cuenta, yo he eliminado las pérdidas, ¿no? Yo he eliminado las pérdidas. Pero ustedes saben que en todo sistema van a existir pérdidas de energía, ¿no? Entonces, esta ecuación de acá va a ser una ecuación que me va a dar una velocidad, pero esa va a ser la velocidad teórica, ¿ya? Es una velocidad teórica, es una velocidad que me está dando la fórmula, pero no va a ser la velocidad real. ¿Cuál va a ser la velocidad real? La velocidad real va a ser aquella velocidad que sí considera las pérdidas, ¿cierto? Entonces, yo para transformar esta velocidad teórica a una velocidad real, lo tengo que multiplicar por un coeficiente. Y ese coeficiente va a ser el coeficiente de velocidad. Por lo tanto, ahora voy a encontrar esta fórmula. La velocidad real va a ser igual al coeficiente de velocidad multiplicado por la velocidad teórica. Pero, ¿cuál es la velocidad teórica? ¿O qué es la velocidad teórica? Es esto, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 veces g por h. ¿Ya? Entonces, con esto yo ya puedo encontrar la velocidad real del chorro que va a salir del orificio, ¿verdad? Multiplicando por el coeficiente de velocidad. Muy bien, ya hemos visto dos coeficientes. Ahora vamos a ver el tercer coeficiente, que es el coeficiente de contracción. ¿Ya? El coeficiente de contracción. El coeficiente de contracción no es otra cosa que la relación entre los caudales, entre el caudal teórico y el caudal real. Por ejemplo, regresando a esta fórmula, ya saben que esta es la velocidad teórica. Si yo quiero calcular el caudal, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿no? Por ejemplo, el caudal, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad, por ejemplo, velocidad teórica, por el área, ¿no? Por el área teórico también, ¿no? Con eso yo que encuentro un caudal teórico. Pero yo quiero el caudal real, ¿ya? Si yo quiero el caudal real, no quiero el caudal teórico. Si yo quiero el caudal real, ¿qué tengo que hacer? En vez de considerar la velocidad teórica, tengo que considerar la velocidad real. Y yo sé que la velocidad real es el CB, ¿ya? El coeficiente CB, multiplicado por la velocidad teórica, ¿verdad? Por la velocidad teórica. Ya se lo voy a poner como VT, velocidad teórica. Por el área, pero este es el área teórica. Ahora yo quiero el área real. Pero yo sé que el área real es igual al coeficiente de contracción por el área teórica o por este área del orificio, ¿no? Ya saben que el área teórica es el área del orificio. Entonces lo voy a multiplicar por CC por mi área teórica, ¿no? O área sub cero también. Entonces de acá, estos dos coeficientes, el CB y el CC, yo los voy a multiplicar. Y de acá es donde va a salir un nuevo coeficiente. Si multiplico el CB con el CC, voy a obtener este coeficiente de acá. El CD, ¿ya? De acá voy a obtener el CD.
Ese CD es el coeficiente de descarga, ¿ya? El coeficiente de descarga. CD, coeficiente de descarga. Entonces, si yo quiero calcular caudal, mi caudal real, perdón con esto, mi caudal real va a ser igual al CD, ¿no? Por mi velocidad teórica y por mi área teórica, ¿no? Muy bien. Entonces ya sé de dónde sale el CD, ¿no? CD va a ser el producto del CB por el CC, del coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad. Y si quiero hallar el caudal, ¿a qué va a ser igual? El caudal real va a ser igual al CD, ¿no? Acá está el CD, multiplicado por la velocidad teórica. Pero ¿cuál es la velocidad teórica? Raíz cuadrada de 2 veces g por h, ¿no? Por eso acá aparece eso, ¿no? Raíz cuadrada de 2 veces g por h. Multiplicado por el área, ¿qué área? El área teórica, que es el área sub cero, ¿verdad? Ese área sub cero ya saben que es el área del orificio, ¿no? Este área de acá. Muy bien, y con eso calcularía esto, ¿no? Que es el caudal real, ¿no? Y con eso ya habríamos visto los tres coeficientes que intervienen en un orificio, ¿sí? Más de eso no hay en el tema de orificio, ya más de eso no hay. Entonces, lo que tienen que saber son esos tres coeficientes, ¿no? Coeficiente de contracción que relaciona las áreas, coeficiente de velocidad que relaciona las velocidades, velocidad real y velocidad teórica, y el coeficiente de descarga, ¿verdad? Que relaciona los caudales, ¿no? Entonces, si ustedes apuntan estas fórmulas, ¿ya? Estas fórmulas, estas tres fórmulas, y esta de acá también, con estas vamos a desarrollar los problemas, ¿ya? De esta clase. Así que tómenle una captura de pantalla porque son las fórmulas que vamos a utilizar. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar, ¿no? Eso sería todo con respecto a la parte teórica. Ahora vamos a resolver los problemas, ¿ya? A ver si hay alguna pregunta, creo. A ver, jóvenes, ¿qué pasó, Andy? ¿Por qué tan triste? Ah, no tomaste, pero eso se soluciona rápido. Pues Andy, a ver, regresamos a la diapositiva y tómale la captura de pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Ya la tomaste? Muy bien, ahora sí, vamos a regresar entonces al problema, ¿no? Este problema, como esto no es complicado, jóvenes, este tipo de problemas no son complicados, ustedes lo van a resolver, ¿ya? Les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan, pero ustedes al final ustedes van a resolverlo. A ver, ¿qué me dice este problema 1? Miren, ¿ah? El problema 1 me dice, de la figura mostrada se pide calcular el coeficiente de contracción, eso ya saben cómo lo van a calcular, ¿verdad? Coeficiente de contracción, el de velocidad y el de gasto, sabiendo que el diámetro del orificio es de 0.05, o sea, me están dando el diámetro del orificio. ¿Qué me están dando? Este diámetro de acá, ¿no? Eso es 0.05. Cuando me dan el diámetro del orificio, me están dando el diámetro teórico, ¿verdad? El diámetro teórico. O sea, yo ya tengo el diámetro teórico. Si quiero el diámetro real, lo tengo que multiplicar por el coeficiente de contracción, ¿cierto? ¿Qué más? Sabiendo que el diámetro del orificio es 0.05 y el de la vena contraída es 0.0, incluso ya me están dando el dato de la contracción de la vena contraída. O sea, me están diciendo esto, que el chorro está saliendo de esta forma, ¿no? A ver, el chorro está saliendo algo así.
está saliendo contraída, ¿verdad? Y me están dando de dato este diámetro, ¿no? Me están dando de dato este diámetro, que es este de acá, ¿no? 0.039, ¿no? Entonces ya me están dando ambos diámetros. ¿Ya puedo calcular el coeficiente de contracción? Sí, ¿verdad? Ya lo puedo calcular de forma directa. ¿Qué más me dice? Ah, y que calcule, además de esto, de los tres coeficientes, que calcule cuál es la velocidad del chorro a la salida y el gasto. O sea, me están pidiendo cuál es la velocidad que va a salir de acá. Ya saben que la velocidad que sale es un vector, ¿no? De esta forma. Me están pidiendo esta velocidad. Y también me piden el caudal, ¿no? Ya saben que gasto es caudal. Me piden esas tres cosas. Los tres coeficientes, la velocidad y el caudal. Pero miren, el chorro sale y llega hasta acá. Ya, ese es dato. Y me están dando estas dimensiones. Me dan esta distancia hasta donde llega el chorro y me dan esta altura. Entonces, como me piden calcular esta velocidad, yo puedo utilizar estas distancias para calcular esta velocidad, ¿cierto? ¿Cómo lo calcularía? Utilizando las ecuaciones del movimiento parabólico, ¿verdad? Este es un movimiento parabólico, entonces yo puedo utilizar esas ecuaciones y calcular, ¿no? Pero en esas ecuaciones me piden de dato la velocidad. ¿Qué velocidad voy a utilizar? A ver, jóvenes, ustedes me van a decir. ¿Qué velocidad yo tengo que utilizar para que el chorro llegue hasta acá? ¿La velocidad teórica o la velocidad real? A ver, vamos a ver. Vamos a salir de acá para ver sus respuestas, ¿ya? La velocidad teórica. No, joven, no van a utilizar la velocidad teórica. ¿Por qué tendrían que utilizar la velocidad teórica? Si a ustedes miren, lo que les está diciendo es que el chorro de agua sale con una velocidad y que al salir con esta velocidad llega hasta este punto, ¿cierto? Está llegando hasta este punto. ¿Ya? Pero esto de acá, para yo calcular, tengo que considerar acá la velocidad real, ¿no? Porque es una velocidad, sí, es una velocidad real la que está saliendo y la que está llegando acá. No es una velocidad teórica, es una velocidad real. Correcto, es como que este tanque existe, por ejemplo, ¿ya? Este tanque existe en la realidad, está construido y todo, le hacen un orificio y les dicen, oye, el chorro está llegando hasta acá. Ya, el chorro está llegando hasta acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya voy a utilizar mis ecuaciones de movimiento parabólico. Por ejemplo, yo sé que esta velocidad al final voy a tener la descomposición en dos, ¿verdad? Con esta de acá voy a utilizar MRU. Y, no, con esta de acá es MRU y con esto es un MRV, ¿verdad? Movimiento variado. Cuando yo considere acá un MRU, ¿qué voy a tener? La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo. Pero acá, esta velocidad, porque yo voy a tener la distancia, que es 2.12. Tengo la distancia, pero esta velocidad tiene que ser la velocidad real que está saliendo de acá para que en la realidad llegue a 2.2, ¿no? Porque ustedes calculan, ustedes tienen que calcular algo real. Los datos que les están dando son datos reales, ¿no? Datos que se dan en la realidad. Profesor, Entonces, una consulta, disculpe que lo interrumpa. sí, no hay problema. En la primera parte, ¿no se tendría que hallar la velocidad teórica con el 1.46 metros de altura? Claro, a ver, cuando ustedes apliquen esta fórmula,
acá tiene que entrar la velocidad real, ¿ya? Acá tiene que entrar la velocidad real para que llegue a una distancia de esta de acá. Pero ¿cómo ustedes llegan a una velocidad real? ¿Cómo llegarían a la velocidad real? Ustedes ya saben que la velocidad real va a ser igual a la velocidad teórica por el coeficiente de velocidad, ¿cierto? Entonces, para encontrar la velocidad real necesitan la velocidad teórica. Y ustedes ya saben cómo calcular esa velocidad teórica, ¿verdad? Velocidad teórica es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por la altura. Solo les faltaría el coeficiente de velocidad. Pero este coeficiente de velocidad no es dato, ¿verdad? Eso les están pidiendo que calculen, ¿ya? Eso les están pidiendo que calculen. Entonces, cuando utilicen estas fórmulas o cuando quieran llegar a estas distancias, tienen que considerar velocidad real, son velocidades reales. Cuando ustedes apliquen Bernoulli de este punto a este punto, les va a salir una velocidad, pero esa es una velocidad teórica, ¿ya? Esa es una velocidad teórica. Pero cuando ustedes ya les dicen, quiero que el chorro llegue hasta acá, ya no tienen que utilizar la velocidad teórica, tienen que utilizar la velocidad real, la velocidad que se va a dar en la realidad, ¿ya? La velocidad que se va a dar en la realidad. Muy bien, joven. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, a ver, jóvenes, les voy a dar 5 minutos, ¿ya? 5 minutos para que puedan resolver el problema, ¿sí? A ver, jóvenes, 5 minutitos.
Rodrigo, a ver, tienes una pregunta. ¿Qué dice? Profesor, si se tiene un recipiente de paredes verticales lleno de dos fluidos, ¿cambiará algo en los cálculos? A ver, ¿te refieres a dos fluidos uno encima de otro o son dos recipientes separados? A ver, vamos a tratar de responder la pregunta de Rodrigo. Ah, uno encima de otro, o sea, te estás refiriendo, a ver, vamos a ver. Te estás refiriendo si yo tengo un recipiente así y tengo, no sé, por este lado un fluido y por acá tengo otro. Así. Claro, y este sin tapa, ¿no? Acá. Entonces tengo dos fluidos. ¿Cambiaría en algo? Por supuesto, jóvenes. A ver, si ustedes tienen acá el orificio, ¿qué harían? A ver, y esta es una pregunta de examen, ¿ah? Ya, yo tengo ahí el orificio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, quiero calcular la velocidad. Ya saben, ¿ah? La velocidad teórica, ¿no? La velocidad teórica, ¿a qué va a ser igual? Raíz cuadrada de 2 veces g por h, ¿no? Acá está su problema. El h. ¿Qué h considero? ¿No? ¿Qué h estoy considerando? Porque el h de acá, y esto lo voy a considerar agua, ¿ya? Ese h lo voy a llamar, o a esa altura lo voy a llamar E1, ¿ya? Y a esta otra altura que voy a considerar otro fluido, por ejemplo, aceite, ¿ya? Le voy a poner E2, ¿no? Entonces, acá en la fórmula de la velocidad teórica, ¿cuál de los dos pongo? ¿E1, pongo E2 o pongo la suma de E1 más E2? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál pondría? A ver, jovencito, interesante la pregunta, pero esto ya lo hemos resuelto antes. Ya les he dicho cuál es el método cuando ustedes tienen varios tipos de fluido. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La suma, no, ¿verdad? Porque son dos tipos de fluidos. Recuerden, todas estas fórmulas están realizadas solo para un tipo de fluido, o sea, solo para trabajar con un solo fluido. Si tengo varios tipos de fluido, ¿qué se hace? ¿Qué haríamos? ¿Recuerdan con puertas? Cuando teníamos varios tipos de fluidos, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el método? Convertir todo a un solo fluido, ¿verdad? Ese es el método, convertir todo a un solo fluido. Yo no puedo utilizar esta fórmula de acá. ¿Por qué? Porque esa fórmula está hecha para un solo tipo de fluido. Si yo tengo dos fluidos, tengo que transformar un fluido a otro. Y esto ustedes ya saben cómo hacer. Si esto es aceite, ¿cómo transformo el aceite en agua al fluido que está abajo? ¿Cómo lo transformo? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me dice? Esto ya lo hemos visto, jóvenes. Acuérdense de las clases de hidrostática. Ya, acuérdense de las clases de hidrostática. ¿Nadie? Y eso creo les vino en el examen, ¿no? Les vino, no me acuerdo si les vino un fluido encima o les vino aire encima. Pero es lo mismo, ¿no? Igual, ustedes han tenido que convertir el aire que estaba encima del agua, lo convirtieron a columna de agua, ¿no? Es lo mismo, acá tienen que hacer lo mismo. Tienen que realizar la misma transformación. A ver, jóvenes,
¿cómo sería la transformación? Ya, a ver, sería de la siguiente forma. Yo ya no quiero E2. Esta altura de aceite lo voy a transformar en altura de agua. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma, ¿verdad? La nueva altura de agua le voy a llamar E2, pero de agua. ¿Ya? La nueva altura de agua va a ser igual a el peso específico del aceite, ¿ya? Del aceite, por la altura de aceite, que es E2, entre el peso específico del agua, ¿verdad? Porque yo lo quiero transformar a agua. H2O. Ya, esta es la nueva altura. En vez de E2, yo voy a trabajar con E2A, ¿ya? Y ahora sí, ¿no? En vez de poner acá H, el H va a ser igual al E1 más el E2A, ¿sí? Ese va a ser el H que va a ir acá es este, ¿ya? La suma de los dos, pero la suma convertida en agua, no en aceite, ¿ya? Convertida en agua. Sí se entendió, ¿verdad? ¿O todavía les queda alguna duda? Ahora, si tienen en el aceite, pues no les interesa lo que está debajo, ¿verdad? A ver, regresemos nuevamente. Miren esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? Solo me interesa lo que está encima del orificio, ¿verdad? Como encima del orificio yo tenía agua y tenía aceite, pues tenía que transformar esto en agua, ¿verdad? Pero si ahora la pregunta es esta, si yo solo tengo, igual tengo dos fluidos, ¿no? Tengo acá uno y tengo acá otro fluido, pero ahora mi orificio está acá, pues esta altura que yo requiero es esta de acá, ¿verdad? Es esta de acá, la altura que está encima del orificio. Y el orificio está en un solo fluido, ¿no? Todo lo que está arriba es un solo fluido. Entonces, ya no me interesa pues lo que hay abajo, ¿no? Simplemente voy a utilizar la misma fórmula, 2 veces G por H. ¿Cuál va a ser H? H va a ser esta de acá, ¿cierto? Entonces no va a haber, no, no habría chiste ahí, ¿no? Claro, entonces GG, ¿no? Eso lo he escuchado creo cuando juegan Dota, ¿no? Entonces GG con el agua, sí, cierto, ¿no? Entonces no se consideraría el agua, ¿no? Entonces, ¿ese tipo de problemas les puede venir? Pues no, ¿verdad? Si yo les pongo el orificio acá, no tiene chiste. Siempre el orificio va a ir abajo, ¿no? Para que sea más complicado. Muy bien, entonces, si ya se entendió, ahora sí, resolvieron el problema, resolvieron el... Voy a eliminar esta diapositiva, a ver. Ahora sí. Entonces vamos a resolver este problema, ¿ya? Vamos a resolverlo. A ver. Voy a ampliar la pantalla. Muy bien, a ver, estos eran los datos, ¿verdad? Datos, el diámetro del orificio y el diámetro contraído, ¿verdad? Esos eran los dos datos. ¿Qué me piden calcular? Los tres coeficientes, ¿no? Coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad, coeficiente de descarga. Me piden la velocidad real y el caudal real, ¿no? Muy bien, esta es mi grafiquita, ¿no? La distancia en X, la distancia en Y. Ahora vamos a analizar la ecuación, ¿ya? Vamos a utilizar tres ecuaciones, ¿no? La ecuación, bueno, esta es la ecuación de energía, ¿no? Torricelli o de Bernoulli, ¿no? La ecuación de la energía.
vamos a utilizar la ecuación del movimiento parabólico, eso ya les he dicho, pero el movimiento parabólico saben que se divide en dos, ¿verdad? En una horizontal y en una vertical. En la horizontal es MRU, ¿no? Y en la vertical es caída libre. ¿Qué más? Y también la ecuación de continuidad, ¿no? Muy bien, acá vamos, ya saben que con la ecuación de Bernoulli, ¿qué es lo que yo voy a calcular? La velocidad teórica, ¿verdad? Con la ecuación de Bernoulli, utilizando energía y todo, yo voy a calcular la velocidad teórica. Y esa velocidad teórica para los orificios es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h. Ya, con eso tengo la velocidad teórica. Tengo la altura, sí, ¿verdad? Miren, a la altura donde está el orificio. Entonces puedo calcular la velocidad teórica. Esa velocidad teórica va a ser igual a 5.35 metros sobre segundo. Ahora, voy a utilizar MRU, ¿no? Recuerden, acá yo voy a tener dos velocidades, ¿no? Como dije, voy a tener una velocidad que va a ir así y una velocidad que va a ir así. ¿Correcto? Ya saben que para este lado se considera MRU, ¿verdad? Y para este lado MRV. Eso ya recuerden sus clases de física, ¿no? O la academia, ¿no? Incluso en la academia se lleva esto. Muy bien, a ver. Con MRU tengo que la distancia X, que es esta de acá, ¿verdad? La distancia X va a ser igual a mi velocidad real multiplicado por el tiempo, ¿no? Ya saben, la velocidad con la que sale es la velocidad real, ¿cierto? La velocidad real. Muy bien. Ahora, para la caída libre, va a ser esta ecuación. ¿Pero de dónde sale esa ecuación? ¿Se acuerdan de las ecuaciones del MRV? Hay una ecuación que dice esto, ¿verdad? A ver, por acá lo voy a poner y de ahí lo vamos a borrar, ¿ya? Dice esto, ¿verdad? Que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de mi aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Eso es una caída libre o MRV. Velocidad inicial. Como estoy considerando esto, la vertical, ¿con qué velocidad sale? Con una velocidad cero, ¿verdad? Con una velocidad cero. En la vertical no tengo todavía velocidad. Solo todo el chorro sale de forma horizontal. Velocidad inicial, cero. La aceleración. Como es caída libre, la aceleración es la gravedad, ¿cierto? La aceleración es la gravedad. Entonces, ¿qué me va a quedar? La distancia. La distancia es I, ¿verdad? La distancia es I. Me va a quedar que I va a ser igual a la gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Y eso es lo que estoy poniendo acá, ¿ya? Eso es lo que estoy poniendo ahí. Muy bien. Tengo esta ecuación. Ahora, en vez del tiempo, voy a poner esto de acá. Si yo despejo acá el tiempo, ¿qué me va a quedar? X entre BR, ¿cierto? Pero como es tiempo al cuadrado, me va a quedar X al cuadrado, velocidad real al cuadrado. Y eso va a ser igual al Y. Muy bien, voy a despejar la velocidad real, que es el BR, ¿verdad? La velocidad real me va a quedar de esta forma. Velocidad real igual a la raíz cuadrada de la gravedad por X al cuadrado entre 2Y. X, ¿tengo X? Sí, ¿verdad? Tengo la distancia. ¿Tengo el Y? También tengo la altura. ¿Puedo calcular la velocidad real? Sí. La velocidad real me va a salir 5.185 metros sobre segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad real. Ahora, yo sé que el caudal real, ya les he dicho, ¿no? El caudal real es igual al coeficiente de descarga, o sea, al CD multiplicado por el caudal teórico. ¿Ya? Pero también sé que este caudal teórico es igual
al área teórica por la velocidad teórica. El área teórica va a hacer referencia al diámetro del orificio, ¿cierto? A ver, eso lo vamos a ver. Ya, esto lo vamos a dejar por el momento. Vamos a analizar ahora los coeficientes, que es lo que nos piden, ¿no? Primero el coeficiente de contracción. Ya saben, ¿no? Coeficiente de contracción va a ser igual al coeficiente contraído entre el coeficiente teórico, ¿verdad? Este coeficiente contraído, ¿a qué va a ser igual? A pi, como es una circunferencia, es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Pero va a ser el diámetro contraído, ¿verdad? El diámetro contraído. Mientras que acá es el área teórica. Ese área teórica es con el diámetro, este diámetro, ¿verdad? El diámetro del orificio. Yo tengo ambos, ¿verdad? Yo tengo el diámetro del orificio, que es 0.05. Tengo el diámetro contraído, que es 0.039, según datos del problema. Muy bien, simplemente voy a reemplazar ambos y voy a tener el coeficiente de contracción, que es 0.627. Ahora vamos a ver el coeficiente de velocidad. Igual, ¿no? El coeficiente de velocidad es igual a la velocidad real entre la velocidad teórica, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 0.969, ¿ya? 0.969. La velocidad real ya la calculé, acá está. Y la velocidad teórica también, ¿no? Acá está. Simplemente reemplazo y me va a salir este valor. Ahora, el coeficiente de descarga. Igualito, ¿no? Yo sé que el coeficiente de descarga es igual al coeficiente de contracción multiplicado por el coeficiente de velocidad. Ya tengo ambos, ¿no? Coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad. Simplemente reemplazo y me va a salir el coeficiente de descarga, 0.68. Entonces ya calculé los tres coeficientes. Ahora, ¿qué me falta? Calcular la velocidad, ¿no? Pero la velocidad ya la tengo. Ahora lo que me falta es el caudal real. Pero yo sé que el caudal real es igual al CD por el área teórica por la velocidad teórica. El CD es 0.68. El área teórica va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Pero qué diámetro? El diámetro del orificio, ¿verdad? El diámetro del orificio. Por la velocidad teórica. ¿La velocidad teórica cuál es? Esta de acá, ¿no? Muy bien, como tengo todo, lo reemplazo y me sale el caudal real, que es 6.39 litros sobre segundo. Como se han dado cuenta, el problema no es difícil. Simplemente tenían que saber MRU, MRV, ¿no? Nada más. Entonces, este tema de orificios no es complicado, ¿ya? No es complicado. Ahora vamos a ver el siguiente problema, que es bien parecido al primero, ¿eh? Es bien parecido al primero. ¿Qué me dice? Se tiene un recipiente de paredes verticales lleno de agua hasta una altura de 13 metros. Miren, acá les están dando la altura de 13 metros. Y pregunta, ¿cuál será la posición del orificio, ya, cuyo chorro encuentre al suelo a una distancia máxima? Ah, ya, miren. No les dan la altura del orificio, ¿ya? No les dan la altura del orificio. Pero lo que sí les están diciendo es que el chorro que va a salir va a tener un alcance máximo. A ver, si yo considero que mi orificio está muy arriba, ¿qué va a pasar con el chorro? ¿Cómo va a salir? Como no tengo mucha altura, el chorro va a salir algo así, ¿no? Algo así. Recuerden que la velocidad está ligado ¿a qué? La velocidad está ligado a esta altura, ¿verdad? A esta altura de acá. ¿Cierto? A esta altura.
Entonces, si lo hago muy arriba, la velocidad va a ser muy baja y va a salir algo así el chorro. Si lo considero muy abajo, ¿cómo saldría? Saldría con una velocidad grande, ¿verdad? Porque ahora tengo toda esta columna de agua. Entonces el chorro saldría disparado, pero como tengo poca altura va a salir algo así y va a llegar acá, ¿no? Entonces, no me conviene ni que esté muy arriba ni que esté muy abajo. ¿Ya? No me conviene. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Calcular, ¿ya? Calcular a qué distancia desde el suelo hasta el orificio, o sea que esta distancia de acá, calcular este valor, el valor de I, a la que debe encontrarse el orificio, ¿no? Calcular el valor de I a la que debe encontrarse el orificio para que el chorro tenga un alcance máximo, ¿ya? Para que el chorro tenga un alcance máximo. ¿Y qué más? ¿Cuál será la velocidad real del chorro y la distancia máxima que alcanzará? Allá. Me piden que calcule primero esto, ¿no? Que calcule el I. ¿Cuál es la ubicación del orificio? Después me piden que calcule cuánto es esta distancia, ¿no? La distancia X, la distancia máxima, ¿no? Eso me piden, distancia máxima. Y también me piden la velocidad, ¿no? La velocidad real con la que está saliendo el chorro. Entonces me están pidiendo tres cosas. Y me dan de dato el coeficiente de velocidad. ¿Ya? El coeficiente de velocidad. Muy bien. ¿Cómo resolverían este problema? ¿Cómo encuentran el valor máximo? ¿Cómo encuentro yo el valor máximo? Y esto ya lo hemos visto en problemas anteriores, ¿no? ¿Cómo se encuentra el valor máximo de algo? A ver, jóvenes. ¿Cómo encuentro, en este caso, el valor máximo de X? A ver, jóvenes, acepto sugerencias. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular esta altura I y para que esta altura I me dé el alcance máximo? O sea, me dé el máximo chorro. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es esto, miren, ¿ah? Como yo quiero que X sea máximo, ¿qué tengo que hacer? Encontrar una ecuación, ¿verdad? Encontrar una ecuación de X, por ejemplo. Si yo digo X es igual a X al cuadrado más... Bueno, no X, disculpen, a ver, vamos a decir que este X va a ser igual a A por I, ¿no? Más B por I, algo así, ¿ya? Yo no sé qué ecuación puedan encontrar, pero vamos a hacer un ejemplo. Si yo encuentro una ecuación de X que esté en función de esta altura de acá, ¿no? Que esté en función de esta altura. Si yo encuentro esta ecuación, ¿cuál sería mi siguiente paso? Ya tengo la ecuación X. Ahora, si yo quiero que X sea máximo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar e igualar a 0, creo. A ver, hay una respuesta. A ver, vamos a ver. H es igual a 13 menos I. Ya, está bien. H es igual a 13 menos I. Eso sale de acá, ¿no? Este H es igual a 13 menos I. Correcto. Pero ya, a ver, regresando. Yo encuentro una ecuación de X, ¿ya? Yo voy a encontrar una ecuación de X que esté en función de Y. A esa ecuación de X, si yo lo derivo y lo igualo a 0, ¿qué voy a obtener? El valor máximo, ¿sí o no? El valor máximo, eso ya lo hemos visto. Y eso es lo que me pide el problema. Entonces, hacia eso tenemos que ir dirigidos. A encontrar una ecuación de X que esté en función de Y. ¿Ya? Ese va a ser nuestro objetivo.
A ver, jóvenes, les voy a dar 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, o no, un poquito más, 7 minutos para que resuelvan este problema. Este es un problema que ha sido tomado en el ciclo hace hace 2 semestres lo he tomado, ¿ya? Hace 2 semestres lo he tomado. Puedo volver a tomarlo, ¿no? Eso ya va a depender de cómo vea su avance de ustedes. Sí, a ver, por favor, intenten resolverlo. Les voy a dar 7 minutos. Pero Alexandra, está bien. O sea, h es igual a 13 menos i, ¿no? O sea, de ahí se comienza. Claro, esta es una fija. Esta es una fija. ¿Ya? Esta es una fija. En la práctica, de repente no les voy a tomar así, sino como me preguntó su compañero anterior, ¿no? De repente le pongo encima de este orificio 2 o 3 fluidos más, ¿no? Encima, aceite y glicerina, por ejemplo. ¿Sí? Pero el concepto va a ser el mismo, ¿no? Ya saben que solo tienen que transformar todo lo que esté encima en agua, nada más. Entonces, si ustedes resuelven esta, prácticamente ya tienen un problema garantizado en la práctica, ¿no? Ya lo tienen. Ah, el nerviosismo. Eso es cierto, ¿no? Eso es muy cierto. O sea, una persona puede ser preparada y todo, pero si es bien nerviosa, al momento de dar el examen se le olvida todo. Pero para ustedes el nerviosismo debe ser menos, ¿no? Ahora que están en modo virtual, el nerviosismo es menos. Cuando es modo presencial, ahí sí es el pucha, que la gente se pone nerviosa porque no puede sacar nada, pues, solo su calculadora. Y sí, ahí sí la gente es. Pero ahora es más tranquilo. Ahora es más tranquilo. Ahora es donde tienen que aprovechar más bien para pasar los cursos más difíciles, ¿no? Pasarlo de forma online, ¿no? Que es más tranquilo, más sencillo. Pueden utilizar todo, ¿no? Tienen la computadora, el internet, tienen todo a la mano. Sí, Andy. Eso me pasó, dice. Alexandra, eso me pasó en mi parcial. El parcial. El parcial, bueno, sí he visto las preguntas. 2 de ellas, bueno, yo las propuse y las han considerado, ¿no? La de energía y la de superficie plana. Ya tenían 2 preguntas garantizadas, jóvenes, garantizadas. A ver, jovencitos, les voy a dar 7 minutos, ¿ya? Resuelvan el problema.
A ver, jóvenes, ¿intentaron resolverlo? Calcularon la velocidad teórica. A ver, parece que nadie. Muy bien, vamos a resolverlo, ¿ya? Presten atención, ya les he dicho que este es un problema tipo, ¿no? A ver, ¿cuál es este de acá? Ya, vamos a resolverlo, jóvenes. A ver, lo primero, lo que dijo su compañera, ¿no? Primero los datos. A ver, vamos a ver los datos. ¿Qué datos tengo? Tengo el h, la altura total, ¿verdad? Eso es 13 metros. El coeficiente de velocidad es dato 0.97. Me piden que calcule o bien el h o bien el i, ¿no? Este i de acá. Y me piden también que calcule la velocidad real. Y también el x máximo, ¿no? Este x de acá. Muy bien. Lo que dijo su compañera. Este i de acá yo lo puedo escribir como 13 menos h, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, vamos a analizar las ecuaciones. Esto va a ser un movimiento parabólico, ¿no? Como ya vimos en el problema anterior. Voy a tener un MRU. Ese MRU va a ser igual a X, que es esta distancia de acá. Va a ser igual a la velocidad real, recuerden, velocidad real por el tiempo, ¿cierto? Y en caída libre voy a tener que la distancia I, esta distancia, va a ser igual a la gravedad entre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Eso es a la misma conclusión que llegamos en el problema anterior, ¿no? Muy bien. Ahora, en vez del tiempo, voy a reemplazar por, si yo de acá despejo el tiempo, yo sé que el tiempo va a ser igual a X entre la velocidad real. Eso voy a poner acá, ¿ya? Como es al cuadrado, voy a tener X al cuadrado y entre velocidad real al cuadrado. Ahora, yo sé que I es igual a 13 menos H, ¿no? Lo que hemos puesto acá. Por lo tanto, voy a tener 13 menos H va a ser igual a la gravedad entre 2, ahí está la gravedad entre 2, x al cuadrado, pero en vez de poner velocidad real, yo lo voy a escribir como velocidad teórica multiplicado por el coeficiente de velocidad, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? La velocidad real es igual a la velocidad teórica por el coeficiente de velocidad. Pero como está al cuadrado, voy a poner coeficiente de velocidad al cuadrado, velocidad teórica al cuadrado. Ahora, de esto, la velocidad teórica, ¿cómo lo calculo? Yo sé que la velocidad teórica es raíz cuadrada de 2 veces g por h, ¿cierto? Pero como es velocidad teórica al cuadrado, simplemente voy a escribir 2 veces g por h. La gravedad se puede ir con esta gravedad. Y despejando el x, ¿ya? Si yo despejo el x, me va a quedar de esta forma, ¿no? Me va a quedar de esta forma. X va a ser igual a 2 por CB por la raíz cuadrada de 13 menos h por h. Si se dan cuenta, miren, ya encontré una ecuación de x, ¿no? Ya encontré una ecuación de x en función de h, ¿no? Una ecuación de x en función de h, en función de este h. Por lo tanto, si yo derivo esta ecuación y lo igualo a 0, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el valor de h, ¿no? Voy a obtener el valor de h para que este x sea máximo, ¿cierto? Muy bien. Eso lo voy a poner acá. Analizando el máximo valor.
¿Qué tengo que hacer? Derivar x en función de h e igualar a 0. Muy bien, vamos a derivar. X es esto. La derivada de x en función de h. Esto es una raíz cuadrada. Esto ustedes ya saben derivar, ¿no? ¿Cómo lo derivan? Derivan lo de adentro y luego derivan esto de afuera, ¿verdad? Les va a quedar de esta forma, ¿ya? La derivada les queda de esta forma. Ahora, esa derivada lo tenemos que igualar a 0, pero antes vamos a realizar alguna simplificación, ¿eh? Al final la ecuación me queda de esta forma. A eso lo voy a igualar a 0. Ahora, recuerden, si es elevado a la menos un medio, esto es una división, ¿no? Esto es una división. Por lo tanto, esta ecuación me va a quedar de esta forma. Ahora, de acá tengo dos opciones. Para que todo esto, puesto que el CB no es 0, ¿verdad? El CB no es 0. Para que todo esto sea 0, mi única alternativa es que esto sea 0. Porque esto de abajo no puede ser 0, ¿no? Si esto de abajo es 0, esa división tiende al infinito, ¿verdad? Es una división que no existe. Muy bien. Entonces, la única alternativa es que 13 menos 2h sea 0. ¿De eso qué voy a obtener? Que h es igual a 6.5 metros. ¿Ya ven? H es 6.5 metros. Ya encontré el valor de h. Ya encontré el valor de h para que x sea máximo, ¿no? Para que x sea máximo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando h es 6.5 metros. O sea, cuando se encuentra a la mitad, ¿verdad? Cuando se encuentra a la mitad del recipiente, este valor de acá, el x, va a ser máximo. Muy bien. Por lo tanto, h es 6.5 y el valor de i también es lo mismo, ¿verdad? 6.5. ¿Cuál era la siguiente pregunta? La siguiente pregunta era calcular el x máximo, ¿no? Si me piden el x máximo, simplemente en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación tengo que reemplazar el h igual a 6.5 y voy a obtener el x máximo. Eso es lo que voy a hacer acá. Para obtener el x máximo, simplemente en esa ecuación que vimos, estoy reemplazando el valor de h. Eso me va a dar, bueno, no lo he calculado, ustedes ya calcúlenlo en su casa. O calcúlenlo ahorita, ¿no? Y díganme el valor para ponerlo. ¿Ya? Con eso obtengo el x máximo. Ya, con eso obtengo el x máximo. ¿Qué más me piden? La velocidad real. Pero yo sé que la velocidad real es igual al cb por la velocidad teórica. Pero la velocidad teórica es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por h. Por lo tanto, yo ya tengo el valor del cb, ¿no? Tengo el valor del cb, eso es dato, aquí está, 0.97. Eso multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces g por h me va a dar la velocidad real, ¿ya? Esa es la velocidad real y ese sería el resultado del problema. A ver, vamos a ver a alguien a... 12.65. Muy bien. Muy bien, joven. Entonces 12.65 metros. Profesor, 12.61. 12.61. Muy bien, gracias. Voy a guardar, a ver. Ajá. Ya, 12.61. Muy bien, perfecto, joven. Gracias, Alexandra. Y ese sería, jóvenes, la solución del problema. ¿Complicado? No, ¿verdad? Más bien es un problema bastante sencillo. O sea, en orificios, como les digo, no van a encontrar problema complicado. ¿Ya? En orificios no van a encontrar problemas complicados. Los problemas son bastante sencillos.
Correcto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O todo les ha quedado claro hasta este punto? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema. También es de orificios. A ver, voy a... Acá creo... Ah, ya, acá hay un error. Lo voy a corregir. En vez de BC es BC al cuadrado. Vamos a corregir. Y acá también. Ya, pero este problema, como es de orificios... A ver, ¿lo resuelvo? No lo resuelvo. Y vamos a resolver el último, ¿ya? Si nos alcanza tiempo, resolvemos este de acá. Pero este es más interesante. A ver. ¿Qué me dice el problema? Miren, ¿eh? Me dice que circula agua hacia arriba, o sea, la dirección, ya la dirección del flujo es así, ¿ya? Agua hacia arriba. A través de un venturi vertical, ¿ya? De 300 milímetros y de 150 milímetros. O sea, me dan el diámetro, ¿ya? Este diámetro de acá, que es 300 milímetros, y también me dan el diámetro del venturi, o sea, este diámetro pequeño, que es 150 milímetros. Me dan el coeficiente de descarga, o sea, me están dando el CD, ¿no? El CD es 0.98, acá está. Y me dice que la derivación de manometría diferencial es de 1.18 metros, o sea, me están dando esta altura de acá, ya, esta altura. O sea, la diferencia manométrica de este punto con este punto es 1.18 metros. Me dice que la densidad relativa es 1.25. Acá la densidad relativa es 1.25, acá lo estamos poniendo. O sea, la densidad relativa de este fluido color rojito, ya de este fluido color rojito, es de 1.25. Ya como se muestra en la figura. Me dice determinar el caudal en metros cúbicos sobre segundo. O sea, me están pidiendo el caudal. Ya, jóvenes, ustedes mismos son. Me están pidiendo el caudal. Esto es un Venturi. Ustedes ya saben las fórmulas del Venturi, ¿cierto? Y con el profesor creo que de teoría ya les ha dado la fórmula general del Venturi. Si no me equivoco, y si me acuerdo bien, a ver, lo voy a poner por acá, ¿ya? El caudal, miren, ¿eh? El caudal en un Venturi es igual al coeficiente de descarga por el área por la raíz cuadrada de 2 veces G por el presión 1 menos presión 2, ¿no? Presión 1 menos presión 2. Esto entre el peso específico, ¿no? Entre el peso específico más Z1 menos Z2, ¿no? Z1 menos Z2. No, esto ya lo han visto ustedes en su clase de teoría, así que no creo que haya problemas, ¿no? Menos BT elevado a la 4, ¿no? A la cuarta, creo. Ya. Esa es la ecuación que van a utilizar, ¿ya? Acuérdense de la clase de teoría. Ustedes ya tienen esta ecuación. El profesor les ha indicado cómo utilizar la ecuación. Entonces, si me piden caudal, utilizo esto. ¿Qué necesito saber? El peso específico, creo que lo tengo. Necesito saber los zetas, cómo está vertical. Recuerden cuando es horizontal, ¿no? Cuando es horizontal, acá esto es 0, ¿no? Pero acá no es horizontal, esto es vertical.
tienen que hallar esta diferencia de Z1 y Z2. ¿Y qué más? El área también lo tienen que calcular y el B, ¿no? El B también ya saben qué es, ¿no? Eso ya lo indicó su profesor de teoría. Es la relación de diámetros, ¿no? El diámetro menor entre el diámetro mayor. ¿Ya? Muy bien, a ver, jóvenes, muy bien. Les voy a dar 5 minutos, resuelvan el problema, no es complicado, es simplemente utilizar la fórmula, ¿ya? Es simplemente utilizar la fórmula. A ver, jóvenes, 5 minutos.
A ver, jóvenes, ¿resolvieron? Wow, solo hay 7. Cada vez somos menos, jóvenes. Cada semana somos menos. Pero somos los que somos. Muy bien. A ver, vamos a resolver el problema. No es complicado. Vamos a ver. A ver, los datos, ¿no? Como les digo, ¿qué tengo de datos? Tengo el diámetro A. Mira, yo voy a tomar 2 puntos, ¿ya? 2 puntos en los cuales voy a tomar energía. El punto A y el punto B. El punto A es la parte ancha de la tubería, o sea, del Venturi. Y el punto B va a ser la parte más angosta del Venturi. ¿Ya? Y esta es la fórmula que les dije, ¿no? Es la fórmula que les ha dado su profesor de teoría. Y eso es lo que me piden, ¿no? El problema me dice bien claro, calcula el caudal, ¿ya? Yo quiero calcular el caudal. Ahora, de datos tengo el diámetro, los dos diámetros, el diámetro de la tubería grande, el diámetro de la tubería angosta, el coeficiente de descarga lo tengo de dato y la gravedad específica, ¿no? ¿De qué fluido? De este fluido de color rojo. Muy bien. Ahora, de esta fórmula que tengo, el C, ese es el coeficiente, ¿verdad? El coeficiente de descarga lo tengo de dato. El área 2, necesito calcular el área 2. Pero tengo los diámetros, entonces el área 2 ya lo voy a tener, no va a haber problema. La presión 1 menos la presión 2. Eso sí no tengo, ¿no? Necesito calcular la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Eso me falta, ¿no? Diferencia de presiones. Pero para eso me están dando esto, ¿no? Estos datos de manometría. Con estos datos de manometría yo puedo calcular la diferencia de presiones, ¿ya? Con eso voy a calcular la diferencia de presión. Z1 menos Z2, igual, ¿no? Como yo estoy tomando 2 puntos, que son el punto A y el punto B, la diferencia entre estos 2 puntos ya los tengo, ¿verdad? ¿Cuánto es? 450 milímetros. El beta, ¿qué es el beta? El beta en esta fórmula es la relación de los diámetros, ¿verdad? Va a ser el diámetro menor entre el diámetro mayor. ¿Cuál es el diámetro menor? 0.15 y el diámetro mayor 0.30. La relación entre ambos es de 0.5, ¿no? Entonces el beta va a ser 0.5. ¿Ya? Entonces ya tengo casi todo. Todos los datos que tengo lo voy a reemplazar acá, ¿ya? Y recuerden que esta ecuación sale de aplicar Bernoulli, ¿no? Sale de aplicar la ecuación de energía. Eso ya el profesor creo que lo ha desarrollado en la clase de teoría, así que no vamos a hacer la demostración de cómo se llega a esta ecuación. Simplemente lo vamos a aplicar de forma directa. Muy bien, como les decía, el coeficiente C es el coeficiente de descarga. El área 2 es el área acá, ¿verdad? Acá, en la parte angosta. ¿Ya? En la parte angosta. Entonces yo necesito el área de la parte angosta. Por la raíz cuadrada de 2 veces G. La presión. La presión en 1 menos la presión en 2. Entre el peso específico. ¿No? Entonces, la presión en 1 va a ser la presión en A. ¿Ya? La presión en 1 va a ser la presión en A. Por lo tanto, quedaría la presión en A entre el peso específico de este líquido, ¿verdad? De este líquido que es agua, de líquido agua. Menos la presión en 2, pero la presión en 2 es la presión en B. La presión en B entre el peso específico del agua. Menos la diferencia, ¿no? De Z1 menos Z2, ya saben. Z1 menos Z2 me va a dar este valor, ¿no? 450 milímetros o 0.45 metros. Entre 1 menos el beta,
¿no? El beta es 0.5, como les dije, ¿no? El beta es la relación o la división entre el diámetro menor entre el diámetro mayor. Esa división me va a dar 0.5. Muy bien. Lo único que me falta calcular es esto, ¿no? Es esto. ¿Cómo calcularía esto? Para eso vamos a utilizar manometría, ¿no? ¿Recuerdan cómo en las clases de manometría, cómo hacíamos? Hacíamos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tratábamos de llegar del punto A al punto B. ¿Cómo hacíamos en manometría? Cuando es para abajo era suma, ¿no? Cuando es para arriba es resta, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces acá vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Desde la presión A, ¿ya? Del punto A, vamos a tratar de llegar al punto B, a la presión B, ¿ya? Para eso vamos a hacer lo siguiente, miren. A ver, voy a, como les digo, de este punto, del punto A, yo quiero llegar a este punto, al punto B. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta forma. ¿No? Acá está. A ver. Presión en A. Si quiero llevarlo a este punto de acá, ¿cómo sería? Presión en A. Como está bajando, ¿no? Como está bajando es suma, ¿no? Es suma. Ya, yo de A quiero llegar a C. Entonces va a ser la presión de A, que ya está acá, la presión de A, más esta distancia, ¿verdad? Sería N más 1.18. N más 1.18 por el peso específico de este fluido, ¿no? Este fluido es agua, por lo tanto, peso específico del agua. Entonces, ahora ya me encuentro acá, me encuentro en C. Pero ya saben que esta presión es igual a esta presión de acá. Muy bien, ahora de acá quiero llegar acá. Estoy subiendo, ¿no? Si estoy subiendo es una resta. Acá está, es una resta. Esa resta va a ser esta distancia, 1.18, disculpen, va a ser esta distancia 1.18 por el peso específico de este fluido, ¿no? A ese fluido le voy a poner peso específico de B, ¿ya? 1.18 por peso específico de B. Muy bien, ya me encuentro acá. Pero yo quiero llegar a B, entonces tengo que seguir subiendo, ¿no? Si sigo subiendo es una resta, menos esta distancia que es M por el peso específico de este fluido, pero este fluido es agua. Por lo tanto, peso específico del agua, ¿no? Y finalmente ya llegué acá, ¿no? Entonces ya llegué al punto B. Eso va a ser igual a la presión en B. Y ya tengo esta ecuación. Ahora, de esta ecuación, y haciendo las simplificaciones del caso, ¿qué voy a obtener? Voy a dividir entre el peso específico, ¿ya? Entre el peso específico del agua. Divido acá peso específico del agua. Acá entre el peso específico del agua se va a ir esto de acá, ¿verdad? Y acá también, peso específico del agua. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ya saben que este peso específico, el peso específico B, que es este de color rojo, el líquido de color rojo, eso se puede escribir como gravedad específica multiplicada por el peso específico del agua, ¿cierto? Y eso me daban de dato, pues la gravedad específica es 1.25. Por eso es por eso que acá, en vez de poner este peso específico,
yo lo estoy poniendo como peso específico del agua multiplicado por la gravedad específica. ¿Correcto? Y como a todo dividí entre el peso específico, este peso específico del agua se fue. Y solo me quedó el GS, ¿no? Que es esto, 1.18, 1.25, acá está el GS, por este 1.18, que es esto de acá, ¿no? Entonces la ecuación me queda de esta forma. Ya, la ecuación me queda de esta forma. Ahora, esto de acá lo voy a pasar al otro lado a restar. Y acá también voy a ordenar el M y el N, ¿no? Me va a quedar de esta forma. Y lo demás lo paso al otro lado. Ahora, M menos N. M menos N. El M yo sé que es todo esto. A ver, acá lo voy a dibujar. No, con esto. Ya, yo sé que el M es todo esto. Y el N es esto. Si yo hago la resta del M menos el N, ¿qué me va a dar? Esto. ¿Y cuánto es eso? 450 milímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a escribir acá. ¿Ya? No, la presión de A entre el peso específico de A menos la presión de B entre el peso específico de A, ya saben que M menos N va a dar 0.45. Eso va a ser igual a 1.18 por 1.25 menos 1. Entonces, el peso específico del agua ya lo conozco. Por lo tanto, no, pero no necesito el peso específico del agua, porque yo acá en esta ecuación necesito presión A entre peso específico menos presión B entre peso específico. Y eso es lo que tengo acá, ¿verdad? Eso es lo que tengo acá. Entonces, simplemente esto de acá va a ser igual a 0.295. Entonces, todo esto de acá es 0.295. Simplemente ahora voy a reemplazar esto que he calculado, lo voy a reemplazar acá. Y me faltaría el área, ¿verdad? Pero ese es este área de acá. Pero como es un círculo, una circunferencia, el área va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. El diámetro, eso es dato, ¿no? El diámetro de la parte angosta es 0.15. Como tengo todo, simplemente reemplazo y me sale que el caudal es igual a 0.043 metros cúbicos sobre segundo. Y esa sería la respuesta para este problema, joven. Y con eso habríamos terminado la clase del día de hoy. A no ser que ustedes tengan alguna pregunta. Aunque con este tema de orificios, Venturi, no es complicado. ¿Ya? No es complicado. La siguiente clase sí va a ser más complicada. Voy a pedir que presten más atención la siguiente clase porque ya son ecuaciones no complejas, pero sí un poquito más complejas que estas, ¿no? Acá simplemente hemos aplicado MRU, MRV, ¿no? Hemos visto unas ecuaciones bastante sencillas. Muy bien, jovencitos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, Kurumi. Si no hay preguntas, nos vemos entonces, jóvenes. Sí, nos vemos la siguiente clase. Cuídense, no salgan de su casa. Vean el debate, ya vean el debate. Recuerden que está en juego el futuro del Perú. Vean el debate, elijan bien. Aunque los dos no me convencen, pero igual, pues no, ¿qué se puede hacer? Sí, Alexandra, sí te voy a pasar la PPT. Sí. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jóvenes. Nos vemos, cuídense. Hasta la siguiente semana.